si estás sufriendo. Si tu cuerpo está cansado, Jesús quiere sanarte hoy. Imaginemos por un momento que la respuesta a nuestra decisión más angustiante, esa que a veces no nos deja dormir, ya fue pronunciada. Está ahí, es clara y es perfecta, pero se transmitió en una frecuencia tan sutil, tan silenciosa, que el estruendo de nuestra propia ansiedad pues simplemente nos impidió escucharla. Es una imagen muy poderosa. Así es. Y esa es la premisa que nos convoca hoy en esta inmersión profunda. Para quien nos escucha, esta es una invitación a hacer una pausa genuina, a dejar a un lado por unos momentos las exigencias implacables del día a día. Claro, un respiro necesario. Totalmente. Nuestra exploración espiritual de hoy tiene una misión muy clara: descubrir la anatomía de ese silencio sagrado y aprender cómo escuchar verdaderamente la voz de Dios en el interior del corazón humano. Nos alejaremos de esa búsqueda ansiosa de señales externas para adentrarnos, digamos, en la luz apacible del amor divino. Y es un espacio verdaderamente vital frente al ritmo de nuestros días. Las fuentes que nos guían en esta exploración conforman un testimonio unánime a través de los siglos. Nos vamos a anclar profundamente en las enseñanzas transmitidas por Berta Dude. Fundamentales. Específicamente la revelación número 2073. Y dejaremos que esta luz dialogue con la sabiduría de místicos como Bruno Groning, Luisa Picarreta, Tomás de Kempis y, por supuesto, con el fundamento inquebrantable de las Escrituras. El propósito de hoy no es acumular teoría teológica, sino comprender la mecánica espiritual de esta comunicación para aplicarla en la vida diaria. Bueno, analicemos esto. La premisa fundamental que atraviesa todos estos textos es que la voz de la divinidad jamás opera como una imposición violenta. Nunca. No es un trueno que busca aterrorizar la mente para forzar la sumisión. Es una luz suave que ilumina el sendero, pero que respeta soberanamente nuestra libertad. Sin embargo, confieso que a veces me cuesta trabajo reconciliar algo fundamental. A ver, ¿qué sería? Si esa guía es tan amorosa y siempre está presente, ¿por qué el proceso de escucharla y seguirla suele describirse como algo tan arduo? Es la gran paradoja. Exacto. Y la revelación de Berta Dude aborda precisamente este misterio. Voy a leer literalmente lo que nos dice el texto, porque es revelador. Dice: Dios no abandona al hombre a su destino autoelegido. Cuando amenaza con ir por caminos equivocados, el monitor interno se hace notar fuertemente, Muy fuertemente, así es. contradiciendo y aconsejando abandonar lo que se propone. Claro. Se requiere la voluntad para obedecer esta voz, lo cual costará un combate interno, pero sin él no hay progreso espiritual. Hasta ahí la cita. Lo fascinante de esto es observar dónde reside exactamente ese conflicto. El texto nos obliga a mirar la inmensa dignidad que el Creador otorga al libre albedrío humano. Es un respeto absoluto. Totalmente. La guía es innegable. Ese monitor interno que muchos de nosotros llamamos conciencia profunda advierte con una claridad cristalina cuando nos desviamos. Pero el acto de retroceder, de abandonar el camino equivocado, pues no es automático. La divinidad aconseja pero jamás obliga. Y el combate interno surge porque, psicológicamente, nuestro ego detesta ceder el control. Es verdad, se resiste con todo. Sí, nuestra naturaleza humana ha construido unas defensas formidables alrededor de sus propios deseos, sus rencores, sus planes minuciosamente trazados. Desarmar esa estructura requiere un acto de voluntad sumamente activo y consciente. Y esa noción del combate desafía por completo la idea popular de que todo lo espiritual debe sentirse inmediatamente placentero o sin fricción, no. Así es. Mucha gente espera magia. Exacto. Y pensando en cómo opera este ego que mencionas, me viene a la mente la analogía del ejercicio físico, como el ejercicio de un músculo que ha estado inactivo durante muchísimo tiempo. Esa es una gran comparación. Claro, porque al principio, cuando intentas oponerte a ese camino equivocado que tu ego ya había elegido, duele. Cuesta un esfuerzo tremendo. Hay resistencia. Hay fatiga espiritual. ¿Como las agujetas después de ir al gimnasio? Exactamente. Duelen los músculos del alma. Sentimos que no avanzamos. Pero sostener esa incomodidad inicial, ese combate que menciona Dude,
Es el único método verdadero para alcanzar el progreso y la madurez espiritual. Si no hay resistencia, no hay crecimiento. Exacto. Y eso nos lleva inevitablemente a la segunda parte de la revelación. Porque si el monitor interno siempre está hablando, ¿por qué nos cuesta tanto percibirlo en primer lugar? El texto de Berta Dude confronta directamente el estruendo del mundo. Permíteme continuar con la lectura literal de esta revelación. Por favor, adelante. Dice así: escuchar esta voz trae pronta madurez al alma. Sin embargo, actualmente es poco escuchada porque es ahogada por la voz del mundo. Completamente ahogada. La voz interior suena tan suave que todo lo exterior debe callar. ¡Qué belleza! La voz de Dios no será audible para el mundo. Quien quiera escucharla debe retirarse a lo más íntimo, apagar las influencias externas, no permitir otros pensamientos y prestar atención a lo que Dios quiere decir. Y concluye con esta frase lapidaria: el escuchar hacia adentro es lo único que Dios exige. Es de una profundidad sobrecogedora, de verdad. Hay un mecanismo casi trágico descrito en esas líneas. La revelación nos advierte sobre las consecuencias de ignorar esta dinámica. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Pues, si el ser humano elige sistemáticamente el ruido del mundo, ignorando repetidamente esta voz interior y su propia conciencia, ocurre algo devastador. La voz enmudece. Se rompe la conexión consciente con la chispa divina. ¡Wow! Se rompe. Sí, y reparar esto no es un proceso de un solo día. Exige una práctica constante, un esfuerzo deliberado, porque al principio, al intentar apagar las influencias externas, la mente va a divagar facilísimo. Va a buscar el ruido al que está acostumbrada. Exactamente. Buscará cualquier distracción. Pero seamos muy honestos con nuestra audiencia, porque esto plantea un desafío inmenso. Y te lanzo esta pregunta porque es algo que muchos deben estar pensando. Dime. ¿Es verdaderamente posible silenciar completamente el mundo exterior en nuestras vidas modernas? O sea, con las notificaciones, el trabajo, las preocupaciones. ¿O este retiro a lo más íntimo que exige Dios es más bien un estado interno de la mente? Algo que podemos mantener incluso en medio de todo este ruido diario. Esa es la distinción clave. El silencio físico ayuda inmensamente, por supuesto, pero la exigencia principal es sin duda un estado interno. Es acallar las pasiones del ego. Y esto no es un concepto aislado de Berta Dude. Claro, otros místicos lo confirman. Completamente unánimes. Si exploramos la sinfonía del silencio a través de otros maestros, vemos el mismo principio. Pensemos en Bruno Groening, por ejemplo. Él hablaba de la necesidad absoluta de sintonizarse internamente hacia lo bueno. Enseñaba que esta voz divina casi nunca habla con palabras audibles, sino que se manifiesta a través de una paz profunda, una calidez en el pecho, una certeza interior. Una certeza que no necesita palabras. Así es. Y esto resuena perfectamente con la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, cuando Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz». ¡Qué pasaje tan hermoso! Es un reconocimiento espiritual profundo. Tomás de Kempis lo expresó de una forma que a mí me conmueve muchísimo. Dijo: «Dios habla en silencio, para que solo oiga el corazón que ha aprendido a callar». ¡Wow! Para que solo oiga el corazón que ha aprendido a callar. Y Luisa Picarreta nos muestra que cuando el corazón descansa verdaderamente en la voluntad divina, aprende a reconocer su voz en absolutamente todo, en la palabra, en el silencio e incluso en medio de la prueba. En todo momento. Sí, Derek Prince también lo subraya, advirtiendo que Dios rara vez habla fuerte. Él confirma su palabra en la paz, no en el ruido estridente ni en la confusión. Me encanta que traigas la idea de Bruno Groening de sintonizarse, porque siempre visualizados esto con una analogía muy específica, como la perilla de una radio antigua. Ah, claro, las de madera. Esas mismas, donde tenías que girar el dial con una paciencia milimétrica. La señal, que sería la voz de Dios, siempre se está transmitiendo, con infinita fuerza, con perfecta claridad. La emisora divina nunca falla. El problema somos nosotros. Exacto. El problema es nuestro receptor. Nuestra frecuencia suele estar atascada en la estática de nuestras preocupaciones terrenales, de nuestros miedos, de nuestros resentimientos. Y girar esa perilla hacia el silencio requiere de ese combate que mencionábamos al principio. Totalmente. Ahora, teniendo todo este panorama espiritual, la pregunta para quien nos escucha es: ¿cómo se aterriza esto en el día a día, verdad? Sí, ¿cómo lo volvemos práctico? Pues el material que estamos explorando destila esta sabiduría en un método devocional de 7 pasos muy concretos.
un mapa para la práctica diaria. Excelente. Vamos a desglosarlo. Bien, el paso 1 es la preparación y el paso 2 es la actitud. Y aquí debemos ser claros, no es un ejercicio intelectual. Es adoptar una postura de entrega total, física y espiritual. A menudo con las manos abiertas. Es entrar con la actitud de hágase tu voluntad, sin forzar nada, reconociendo que esta rendición absoluta abre la puerta al corazón, no a la mente racional. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque al llegar al paso número 3, que el método llama la pregunta, es donde tropezamos de frente con nuestra naturaleza humana. ¿Por qué lo dices? Porque la instrucción es hacerle a Jesús una sola pregunta clara. Por ejemplo, Señor, ¿qué paso debo dar hoy ante este problema? Una sola pregunta. Y nos cuesta horrores. Nos cuesta la vida. Porque nuestra tendencia humana, dominada por la ansiedad, es querer presentarle a Dios una lista interminable de demandas, un contrato ya redactado con todas nuestras quejas y soluciones propuestas, pidiéndole que solo firme al final. Tal cual. Queremos darle las instrucciones a Dios. Exacto. Entonces, renunciar a todo ese monólogo ansioso para formular una sola pregunta humilde requiere vaciarnos de nuestro propio ego. Y solo desde ese vacío podemos pasar al paso 4, que es el escuchar. Y aquí es vital identificar las 3 formas en que Dios suele responder a esa única pregunta. Cuéntanos, ¿cuáles son? La primera es a través de pensamientos puros que llegan a la mente sin ninguna presión, como un destello de luz repentino. Una claridad súbita. Así es. La segunda es mediante la paz profunda, esa que describe Filipenses 4, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento. Y la tercera es a través de movimientos sutiles del corazón, como una sensación de calidez o una inclinación natural hacia lo bueno. ¡Qué maravilla! Y el proceso culmina con los pasos 6 y 7, que son la respuesta y la tarea diaria. Básicamente, agradecer profundamente por la guía recibida y forjar el hábito sagrado de detenerse antes de cada decisión importante y preguntar internamente, Señor, ¿qué deseas tú? Esa pausa puede cambiar una vida entera. Sin duda alguna. El gran fantasma de la duda. Una vez que uno siente que recibe una respuesta, el buscador espiritual sincero se pregunta, ¿cómo sabemos, sin margen de error, que esa voz interior es verdaderamente la guía de Dios y no nuestros propios deseos, o peor aún, nuestros miedos disfrazados? Si conectamos esto con el panorama general del discernimiento espiritual, llegamos al paso número 5, que es crucial, la prueba de la voz interior. El filtro sagrado. Exacto. Se deben hacer 3 preguntas innegociables a esa supuesta guía. Primera, ¿conduce a una paz real y duradera? Segunda, ¿conduce al amor verdadero hacia Dios y al prójimo? Y tercera, ¿conduce a la obediencia a los mandatos de Dios? Si esa voz interior presiona, estresa, genera urgencia frenética o causa miedo, categóricamente no es de Dios. Es contundente. Y para sellar este punto del discernimiento, quiero leer otra frase maravillosa de Berta Dude, que sirve como la prueba definitiva de esto que mencionas. Ella transmite estas palabras divinas. Mi palabra es luz, no os oprime, os atrae. ¡Wow! No os oprime, os atrae. ¡Qué profundo! Es una belleza liberadora. Piensa en esto. Comprender que la guía divina jamás se sentirá como una técnica de venta agresiva, de esas que el mundo usa para generarnos ansiedad y miedo a perdernos de algo. Es que el mundo siempre empuja y presiona. Constantemente. En cambio, la voz de Dios es una fuerza magnética. Es una gentileza infinita que simplemente atrae a tu alma hacia la paz. No te arrastra, te invita. Esa es la naturaleza del verdadero amor divino. Respeta el espacio del alma. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra propia vida cotidiana? Sintetizando nuestro recorrido de hoy, podemos ver que la verdadera brújula para la vida no está en absoluto en el estruendo exterior. Para nada. Sino en cultivar el coraje, porque requiere coraje, y la quietud necesaria para escuchar ese susurro divino dentro de nuestro propio corazón, reconociendo que esa voz, aunque al principio nos parezca lejano o difícil de sintonizar, jamás se equivoca. Es la brújula perfecta. No falla. Y antes de concluir nuestra inmersión profunda de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con una idea poderosa, algo para mellar y reflexionar en el silencio de sus propios hogares. Adelante.
Si la voz inefable de Dios está constantemente hablando en medio del más profundo silencio interior, ¿cómo cambiaría drásticamente nuestra percepción de la soledad humana? ¿Qué pasaría si dejáramos de ver esos momentos de quietud, esos momentos de aparente vacío en nuestros días como un aislamiento triste que hay que llenar con ruido, y comenzáramos a verlos como el mismísimo santuario donde somos llamados a la más sublime intimidad con nuestro Creador? Es un cambio de paradigma total. El silencio deja de ser un enemigo y se convierte en el lugar del encuentro sagrado. Ha sido un espacio verdaderamente edificante y lleno de luz. Así es. Nos despedimos de manera solemne y en profunda paz, manteniendo esta atmósfera de devoción hasta el último segundo. Deseamos de corazón que la luz interior, esa voz apacible, guíe los pensamientos y las decisiones de cada persona que nos ha escuchado hoy. Hasta nuestra próxima exploración espiritual, que el silencio sea su mayor refugio.